Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estés viendo en este momento. Espero que este video pueda llegar a muchos aspirantes o en la actualidad que ya sean analistas de datos y que tengan ese interés, esa curiosidad por aprender más. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo es un día como analista de datos, qué es lo que hace un analista de datos en sí. Y vamos a ver que no es únicamente crear visualizaciones, crear dashboards. Eso es parte de todo el trabajo de un analista. Sin embargo, hay mucho más por detrás. Este video está hecho en colaboración con Guatedata, impulsando el poder de los datos en Guatemala. Bien, conóceme un poco. Mi nombre es Abner Huertas. He trabajado como consultor durante los últimos 18 años y he apoyado a muchas empresas a trabajar en lo que es el análisis de su información, a generar valor por medio de datos. Esto he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de industrias, como la industria financiera, en la industria de la salud y en manufactura. Mucho de esto también lo he trabajado con lo que es todo el tema de SaaS, NIME y también algunas opciones como lo es Oracle. Entrando en materia de hecho, y aquí es donde va a empezar lo bonito, es cómo sería un día de un analista de datos. Vamos a pensar realmente en qué es lo que voy a hacer yo como analista. Mi trabajo como analista realmente va a ser dar valor al negocio. Esto significa que voy a garantizar que mi negocio va a tener resultados, que va a poder tomar decisiones. Esa es una de las razones principales de un analista. Luego de eso viene cómo preparo la información, diseñar y preparar. Luego, cómo vamos a modelar la información, esto ya es en tableros. Algunas veces esto va a involucrar también algunos temas de Machine Learning, pero ahorita nos vamos a centrar en la parte de análisis de datos. También vamos a tener lo que es la validación y la publicación de en este caso de nuestros tableros. Y por último, tenemos que hablar de lo que es el mantenimiento, ya que todo lo que nosotros hagamos va a tener un periodo o un tiempo de vida y tenemos que estar conscientes de esto. En este sentido, vamos a empezar a platicar de lo que es el negocio. Antes de empezar cualquier tema relacionado a construir o a pensar en sentarnos frente a un visualizador, tenemos que iniciar en qué es lo que el negocio necesita o qué es lo que hay que responder. Las visualizaciones son solo la punta del témpano de hielo. Esto quiere decir que cuando vamos a pensar en nuestro trabajo de analistas, lo primero que se ve es visualizaciones. De aquí vienen temas o herramientas como lo es as Visual Analytics, podemos pensar también en un Power BI, podemos pensar también en un Tableau. Existen diferentes herramientas que nos pueden servir. No obstante, las herramientas son solo eso, herramientas, que es vital aprenderlas a utilizar, pero hay mucho más. Si en tu caso estás más centrado en lo que es ingeniería de datos, posiblemente veas que el tema de la obtención de la información, cómo preparar los datos, ir a extraerlos de las diferentes fuentes, bases de datos o incluso archivos de Excel. Esto después hay que transformarlos. Y eso es parte del rol de un analista. Pero lo que está por debajo es mucho más importante. Y esto es el conocimiento del negocio. ¿Qué es lo que necesita el negocio poder responder? Porque la parte del análisis de datos se queda atrás o se queda sin ningún tipo de valor si esto no puede facilitar a un tomador de decisiones precisamente eso, tomar decisiones con información. Luego también tenemos el tema de metodologías. Y al hablar de metodologías, también vamos a ver que cuando nos enfrentamos a diferentes casos, vamos a tener que recurrir a investigar cuál es el mejor método para poder responder a esas interrogantes de negocio. Pero para que veamos esto de forma gráfica, vamos a imaginar un caso hipotético. Vamos a pensar en una distribuidora comercial, la cual nosotros estamos trabajando ahí como analistas y nos llaman a una reunión y en esta reunión van a estar 3 gerentes. Va a estar el gerente de inventarios, va a estar nuestra gerente de operaciones
y nuestro gerente de finanzas. Ellos tres van a tener diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de preguntas que necesitan respuesta. En el caso, por ejemplo, de Juan López, nuestro gerente de inventarios, él es el encargado de productos en bodega y le interesa conocer los requerimientos de inventario. En el caso, por ejemplo, de Johanna Martínez, quien es nuestra gerente de operaciones, ella le da seguimiento a las ventas del día a día y necesita conocer realmente qué productos son los que ella necesita mantener en disposición en cada uno de los centros de distribución para sus clientes. Por otro lado, Mario Rodríguez, quien es nuestro gerente de finanzas, él lo que le interesa es rentabilidad. Él quiere saber quiénes son los clientes más y menos rentables. Veamos un poquito más en profundidad. Juan López, como bien lo vimos, nuestro gerente de inventarios, tiene una pregunta. Él quiere saber cuáles son los productos de reorden y el inventario de seguridad de los productos. Ese punto de reorden significa en qué momento yo tengo que pedir un producto para garantizar que va a estar en existencia cuando los clientes, o en este caso, que nuestra gerente de operaciones lo solicite para los centros de distribución. Entonces, para él es importante visualizar el comportamiento o salidas, entradas de inventario para poder estimar cuál es el mejor momento de pedir un producto o de hacer la orden a los proveedores. Juan nos indica también que el tiempo para reabastecerse con un proveedor es de aproximadamente semana y media y que el nivel de servicio establecido por la junta directiva es del 95%. Y él lo que quiere es ver gráficamente en qué momento tiene que pedir un producto para poder tenerlo en inventario. Seguido, nuestra gerente de operaciones nos dice: yo como gerente de operaciones quiero saber qué productos tengo que tener en tienda, en qué días y en qué mes para atender la demanda de los clientes. Le interesa conocer mucho el promedio de productos por mes, por día, para poder saber quiénes son los clientes que más le piden y de esta manera garantizar su existencia. Entre sus requerimientos es contar con una visualización donde pueda ver el comportamiento de ventas por mes y día y así conocer rápidamente qué clientes le pueden requerir algún producto en esos días en específico. Y por último, nuestro gerente financiero, Mario Rodríguez, él lo que nos va a preguntar es quiénes son los clientes más rentables y quiénes son los que contribuyen a la rentabilidad. Esto es pregunta clave para negocio, para toma de decisiones. Luego me dice, quiero identificar cuáles son los clientes que me están aportando más a la utilidad y quiénes no. Conocer el margen operativo y visualizar cuáles son los clientes más rentables. Ese es su requerimiento específico. Lo quiere visualizar. Pues bien, ahorita ya partimos de lo que es el negocio. Ya vimos que lo que necesitan nuestros clientes, en este caso nuestros clientes son los gerentes. Y ahora que ya capturamos esa información, tenemos que proceder al diseño. Y cuando hablamos del diseño, vamos a recapitular las preguntas que nos hicieron nuestros clientes y vamos a identificar qué metodología es la que mejor podemos aplicar precisamente para responder a lo que necesitan. En este caso, Juan, el gerente de inventarios o el de bodegas, nos hizo la pregunta sobre cuáles son los puntos de reorden y el inventario de seguridad. Para esto vamos a utilizar el análisis de inventarios y ahí vamos a tener que investigar cómo calcular el inventario de seguridad y el punto de reorden. También nuestra gerente de operaciones nos preguntó sobre el análisis de estacionalidad, que es con el que vamos a poder responder a esa pregunta de qué productos tiene que tener en la tienda en los días y el mes en los que se requieren. Y por último, nuestro gerente de finanzas nos preguntó quiénes son los clientes que más contribuyen a la empresa, a la utilidad, y vamos a utilizar para ello la metodología del análisis de rentabilidad. ¿Sí? Ya sabiendo cómo vamos a proceder para poder responder a estas preguntas, tenemos que tomar en cuenta que vamos a empezar a extraer los datos.
los datos van a estar en múltiples fuentes de información. Para ello tenemos que identificar qué bases de datos, si hay archivos electrónicos y siempre tener clara la pregunta clave. ¿Por qué insisto en la pregunta clave? Porque eso es lo que me va a permitir saber qué información es la que necesito, qué información es la que necesitamos integrar para poder producir lo que se conoce como una tabla analítica. Luego que ya tenemos identificados cuáles son las fuentes de datos, vamos a proceder a crear nuestro proceso de extracción de datos. En este caso, vamos a saber siempre que necesitamos tener una lectura de información, esto es lo que le llamamos la materia prima. Cada vez que vamos a extraer los datos, vamos a transformarlos y los vamos a preparar. Esta preparación va a dar como resultado una tabla de análisis. Es importante tener claro también que las tablas de análisis pueden variar de acuerdo con las preguntas de negocio que necesitamos responder. Es así, como lo que nos preguntó Juan, lo que nos preguntó Johanna o lo que nos preguntó el gerente Mario. Los tres tienen preguntas diferentes y posiblemente se resuelvan con fuentes que son diferentes de información o que cada una necesite producir diferentes tablas para poder responder a estas preguntas. Luego que ya preparamos los datos, sabemos bien que los tenemos que disponibilizar, en este caso para nuestro motor de visualización, y esta tabla, la que se produce al final, es la que nos vamos a llevar a este motor. Ahí podemos ver muy bien que vamos a tenerlo dividido por diferentes tipos de columnas. Recuerda que en las columnas vamos a hablar sobre lo que son variables categóricas, lo que son también variables numéricas. Y en las variables categóricas están las variables ordinales, nominales, y en las numéricas hablamos de variables discretas, continuas o de intervalos. Entonces, al tener esa información es lo que nos va a servir precisamente para crear estas visualizaciones. Pero veamos un poquito más lo que es la preparación de datos. La preparación de los datos conlleva también la aplicación de las metodologías que aprendimos. Lo que vemos ahorita en pantalla es cómo estamos interpretando poder responder la pregunta del gerente de finanzas. ¿Quiénes son los clientes más rentables? Acá hacemos el cálculo a nivel de margen operativo, a nivel de cliente, y lo que hacemos es aplicar métodos estadísticos para calcular el ranking y así poder saber quiénes son los clientes más y los menos rentables. Todo esto después se van a integrar en lo que mencionábamos para disponibilizar la información y vamos a extraer la información de inventarios, el análisis de inventarios que habíamos hecho. Eso se hizo en un proceso ETL diferente y ya tenemos todo listo en una sola tabla para poder visualizar. Vale la pena mencionar también que antes de que vayamos a entrar en el motor de visualización, vamos a revisar primero nuestros datos. Aquí vemos, por ejemplo, qué información es la que se está obteniendo. Vemos también si está completa la información, porque hay algo importante y es garantizar la calidad de la información. Si nuestros datos no tienen cierto porcentaje de calidad, lo ideal sería un 100%, no siempre logramos ese 100%, pero de la calidad de los datos van a depender también la calidad de las visualizaciones que vemos. Las visualizaciones van a poder ser muy bonitas, pero si no contamos con una calidad en los datos de entrada, de nada nos van a servir. Por eso es clave que antes de empezar con la visualización, primero revisemos que la información venga completa, y revisemos que no haya información faltante, y de esta manera esto nos va a servir para poder de esta manera generar ya todas nuestras visualizaciones en el motor que hayamos elegido. Para aquellos que tengan curiosidad, la herramienta de integración en la cual se realizó este ejemplo es Cogn9, y en la cual pues ustedes pueden también lo pueden descargar de la página oficial de la empresa. Hasta el momento ya vimos lo que es el negocio, ya hablamos también de lo que es el diseño de las tablas analíticas. Ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que es la modelación. Y aquí entra realmente lo que a muchos nos gusta, que es la visualización.
Pues hablemos sobre ello. Hay un libro muy interesante que se conoce como El diseño de las cosas de cada día, el cual les recomiendo, en el cual podemos aprender sobre algunas mejores prácticas al momento de visualizar. Sabemos muy bien aquí que un gráfico es capaz de transmitir información con poca explicación. Pero veamos algunas recomendaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de análisis comparativos, un gráfico de barras es lo más recomendable. Porque aquí esto nos va a permitir poder visualizar las diferencias entre, por ejemplo, productos, o podemos visualizar algunos tipos de tendencias. Aunque las tendencias vamos a ver que es mejor visualizarlas en los gráficos de series de tiempo. Cuando queremos hacer comparativos entre dos variables numéricas y analizar concentraciones de información, lo mejor son los gráficos de dispersión. Estos son útiles para analizar dos variables numéricas continuas, y los colores nos pueden permitir también ver algunas concentraciones o grupos. Esto tal vez ya entra más en el concepto de Machine Learning, pero cuando hablamos también de análisis de clústeres, esto es muy útil. Por último, tenemos lo que son las series de tiempo. Las series de tiempo son útiles para ver comportamientos, tendencias, y también son necesarias cuando vamos a hacer análisis de pronósticos. Cuando integramos todos estos conocimientos, nos vamos a dar cuenta que lo importante aquí es tener una buena visualización, mantener tableros simples pero no simplistas. Algunos me pueden preguntar por qué no menciono los gráficos de tartas, los gráficos de pie, y son útiles. No obstante, yo recomiendo tener cuidado con ellos, dado que cuando hablamos, si hay muchas variables categóricas en un gráfico de tarta, este no tiende a mostrar realmente la información de manera correcta. Por eso es importante mejor centrarnos en algunos gráficos que representen realmente la información o que den una buena visualización. Cuando vamos a construir las visualizaciones, pues lo clave es elegir la visualización correcta. Como ya vimos, si vamos a hacer comparativos, podemos utilizar gráficos de barras. Cuando vamos a crear, por ejemplo, vamos a ver tendencias, podemos utilizar lo que son gráficos de series de tiempo. Entonces, el gráfico correcto da muy buena información. Por otro lado, cuando pensamos ya en nuestros gerentes, por ejemplo, en el caso de nuestro gerente de inventarios, él nos había preguntado, la pregunta es que quiere saber cuáles son los puntos de reorden. Entonces construimos su tablero, le dejamos que en los filtros pueda seleccionar el producto que le interese y que pueda visualizar la tendencia del producto y también los movimientos que han habido en este caso, por ejemplo, de inventario. Y de esa manera que él pueda conocer en qué punto es donde necesita realizar la reorden o que necesita solicitar ese producto precisamente para poder garantizar esos porcentajes de servicio que son requeridos en este caso por la junta directiva. Asimismo, como dijimos, le dejamos los filtros y le vamos a colocar cada una de las diferentes visualizaciones que se necesite. De esta manera construimos cada uno de los diferentes visualizaciones. Ya que modelamos, pero antes de modelar recordemos que primero analizamos el negocio, diseñamos las tablas, las preparamos, revisamos la calidad de las mismas, revisamos que no hubiese información faltante, modelamos en el punto 3, que es precisamente crear estos tableros, y ahora pues vamos a publicar. En la parte de la publicación significa que vamos a presentarlos a la comunidad, pero antes de presentarlos vamos a validar la información. Esto significa que primero vamos a revisar que en las visualizaciones los datos estén cuadrados o que los datos tengan sentido. Vamos a revisar que la información esté realmente enfocada a la pregunta clave del negocio, y por ende también después vamos a tener la capacidad de explicar estos resultados a nivel ejecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros los preparamos, partimos de las preguntas del negocio, lo cual pues esto nos lleva a tener un conocimiento pleno de la información que hay en cada uno. Ahora,
que ya pasamos la parte de la validación, podemos venir a lo que nos gusta a muchos como los analistas, presentar los resultados. Que en este caso, por ejemplo, al gerente Juan López, que es el gerente de inventarios, él nos preguntaba realmente que quiere conocer los puntos de reorden. Y para que él pueda tener este seguimiento, puede tener su dashboard en el cual puede ver por producto cuáles son los puntos de reorden. Sabemos la cantidad media que se ha vendido, el punto de reorden que él necesita, en qué momento necesita pedir de ese producto, y también poder saber cuál es el punto del inventario de seguridad. Cuando hablamos del punto de reorden y el inventario de seguridad, la diferencia es muy simple. El punto de reorden es en qué momento tengo que pedir, considerando el tiempo de demora del proveedor, y el inventario de seguridad es, yo sé que siempre va a haber una brecha entre que no siempre me van a cumplir con el estándar, por ejemplo, de una semana y media. A veces puede ser antes, a veces puede tardarse 2 semanas. Entonces, eso lo que me va a ayudar el inventario de seguridad es a esas variables poder también tener producto cuando el cliente así lo necesite. En este caso, nuestro gerente de inventarios, él puede saber muy bien que en esa línea horizontal naranja es su punto de reorden y la línea negra ya es su inventario de seguridad. Al momento de que la demanda de producto toque la línea negra, es una alerta para saber que estamos a punto de quedarnos sin producto para satisfacer la demanda de los clientes de la empresa. Ahora, por su parte, nuestra gerente de operaciones, Johanna Martínez, ella quería saber cuáles son los días y meses en los cuales tiene que tener mayor cantidad de producto para un producto específico, precisamente para satisfacer la demanda de los clientes. Y en este sentido, le ayudamos a preparar un diagrama o un dashboard en el cual puede tener la visibilidad de un producto específico, siempre con un filtro arriba, en donde puede ver por mes y por día el comportamiento. En este caso puede ver cómo las variaciones de cada uno de los diferentes meses le puede guiar en dónde es que necesita mayor información o mayor, en este caso, cantidad de productos. Así, por ejemplo, ella puede visualizar en un solo diagrama la cantidad media de productos que vende, y el color le indica el impacto que ese producto tiene a la rentabilidad del negocio. El color va a identificar tanto el producto como el cliente. Así es que, por ejemplo, ella puede decir que los sábados de diciembre tiene una mayor venta de 17 en promedio y tiene un color verde muy fuerte. Eso significa que ese día tiene una mayor cantidad de venta de ese producto y que ese producto con los clientes que le compran ese día tienen un impacto alto en la utilidad de la empresa. No obstante, por ejemplo, los miércoles de junio tiene una cantidad alta de ventas, pero tiene un verde mucho más tenue, lo que significa que los clientes que le compran ese día no dejan mayor utilidad a la empresa. Y eso pues también a ella le va ayudando a saber qué productos tener a disposición. Por último, nuestro gerente de finanzas, Mario Rodríguez, él nos preguntaba cuáles son los clientes más rentables. Nos decía, quiero ver una curva de la ballena precisamente que me identifique cuáles son esos clientes. Y para ese caso le preparamos al gerente de finanzas una curva de la ballena en donde él puede ver dónde está acumulada la mayor parte de los clientes que le representan mayor utilidad, y en la sección que está hasta la derecha, en esa caída, son los clientes que destruyen o que menoscaban la utilidad. En la parte de abajo ve el listado de quiénes son esos clientes y la proporción que contribuyen a ese margen operativo. Por otro lado, podemos ver también que al analizar ese pico donde empieza ya a estabilizarse, son aproximadamente 5 clientes los que tienen el mayor impacto a la utilidad, en este caso a la utilidad operativa de la empresa. Con lo cual esto también le da a él mucho detalle, mucha información para saber en qué clientes enfocarse, qué clientes retener, qué clientes se pueden prescindir precisamente al momento de contar con esta información. Entonces es clave
que cuando hablamos de la modelación, muchas veces va a requerir una investigación adicional. Por eso les decía al principio que el trabajo de un analista de datos no es únicamente crear tableros. También requiere estudiar, analizar, mantener esa creatividad, mantener esa curiosidad. Si hablo con el gerente de mercadeo, por ejemplo, él va a tener otros intereses. Él va a querer saber cuál es el segmento de cliente. Él va a querer saber cómo es, por ejemplo, un análisis de cesta, cuáles son los clientes que más se venden o productos que más se venden con qué productos. Entonces cada uno va a tener diferentes intereses y eso pues también va a requerir que investiguemos qué metodologías son las que podrían ayudarnos para ello. Como hemos visto, ya partimos desde lo que es el tema del negocio, ¿verdad? Subimos a lo que es el diseño, partimos de la modelación, validamos y publicamos la información y ahorita ya nuestros gerentes tienen la información, pero no todo es para siempre. Y es por eso que tenemos que estar claros del ciclo de vida de nuestros análisis. Por una parte, arrancamos con el objetivo y creamos la información. Recordemos bien, partimos del negocio, generamos preguntas, esas preguntas se tradujeron en modelación, preparamos datos, creamos visualizaciones, creamos procesos de transformación de datos y esto nos lleva a un crecimiento. Publicamos y conforme pasa el tiempo, los gerentes lo empiezan a utilizar, les empieza a gustar, empiezan a tomar decisiones basado con eso. Llega un momento en que esto ya adquiere madurez, porque cuando hablamos en el crecimiento pueden haber ajustes, puede haber algo que se necesita hacer alguna corrección, pero llega un momento en que esto ya adquiere un cierto nivel de madurez. Pero, como dijimos, no todo es para siempre. Va a llegar el momento en que tenemos que reevaluar, tenemos que revisar lo que hicimos y esto pues va a redundar o va a traernos objetivos nuevos que nos van a traer de nuevo a crear, crecer, madurar, volver a revisar y ahí se sigue con el ciclo. Y es así como podemos ver la vida o el día de un analista es así, no se termina, siempre es aprendizaje, siempre está al pendiente de qué es lo que hay que mejorar y también conocer que la realidad es que va a necesitar estar siempre pendiente de cada uno de los gerentes para conocer realmente si necesitan algo más, hay más preguntas y el ciclo se repite de nuevo. Y bien, espero que esta charla haya sido de tu agrado. Espero haber también aportado un poco a tu crecimiento como analista de datos. Si te estás empezando en este mundo, es un mundo muy bonito, es un mundo que nos enfrenta ante retos, un mundo donde se requiere mucha creatividad, mucha investigación y mucha curiosidad, que si eres una persona curiosa y creativa, te va a gustar mucho. Gracias por tu tiempo, te dejo ahí mis datos de mis redes y hasta la próxima.